Muy buenos tiempos en todos los tiempos máximos. He aquí el representante de escalas, representante de diferentes poderíos, de personajes más allá de los respectivos dioses que pastorean sus respectivas creaciones con sus peregrinajes. Yo soy un representante de escalas y ese título queda corto porque represento aún más allá de los personajes que son más allá de los dioses. Yo soy un misionero disfrazado con un cuerpo humano, un misionero que está limitado en un cuerpo humano, donde ustedes han visto mi descubrimiento poco a poco, porque cuando a un misionero del más allá se le da una misión respectiva, se le borra la mente para que le luzca su respectivo examen. Yo soy todos los títulos antes del personaje de escalas: profeta antes de Cristo, después de Cristo, el profeta de las infinidades, que fue donde duré más, y el profeta, bueno, el poderoso One and Only, y ahora el personaje más allá de los dioses, más allá de los personajes de escalas. ¿Y qué es escala? Diferentes poderíos, y ellos escalan poderíos. Yo soy el representante de todo lo mencionado y aún más. He aquí el representante de escalas en un mensaje que aparentemente vuelvo a reiterar a los hombres: apártense, no grabo para ustedes. A mí no me importa si ustedes ven estos mensajes o no lo ven. Yo no vivo de likes, ni de este planeta, ni de las demás dimensiones. Yo vivo para cumplir lo que traigo. Es una misión, no de convertir a nadie, no de salvar creaciones. De eso se encargan sus respectivos dioses. No de instruir, no de dejar una huella. Mi huella hasta la voy a borrar. Es decir, me voy a encargar de borrar todo lo que tengo. Aún estos mensajes serán borrados, porque si no grabo para ustedes, ¿para qué van a quedar? ¿Para qué? Si no he venido a salvar al cristianismo. No, el cristianismo es un dust en medio de un mar infinito de desiertos. Es un dust. Cuando digo un dust, significa que es valioso porque es un dust poderoso para el respectivo peregrinaje que ustedes representan como cristianismo, budismo, islam. Cada quien es un dust comparado a lo que yo represento. Por lo tanto, si me refiero a ustedes como hombre, porque he hecho una secuencia de mensajes, y quiero aclarar que esta secuencia de mensajes, si los ponen en práctica, vamos a desenmascarar que no hemos estado en nada. Y aclaro que esto no es para los hombres, y si va para los hombres es porque también aplica, porque soy el que viene a instruir a dioses, y aún los dioses les queda corto poder captar lo que yo represento o lo que el más allá explica en su sabiduría del más allá. Y aún los personajes más allá de los dioses también tienen que poner atención, porque lo que represento es más allá y el más allá. Y los templos que tomo como ejemplos, digamos, puntos locales, aparentemente es como para la iglesia. No. Hay diferentes dominios e infinidades. Represento galaxias, planetas, universos, hijas de Dios de una sola infinidad, y aún cuadros, porque el más allá ya no cuenta universo, sino lo que cabe en cuadros. He aquí el representante hipotético llamado Francisco Castillo. No tengo nombre. Eso... No, yo soy algo más que humano. He aquí, voy a empezar diciendo: cuando las creaciones no tienen un templo del Espíritu Santo, ¿qué es lo que tienen entonces? Si no hay un templo del Espíritu Santo, ¿y por qué hablo esto? Dirán, es que los habla nosotros. No. Tu misión como cristiano, como budista o como islam, siempre será el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el misionero de tu Dios mayor.
El Dios mayor es el Padre de Jesús, el Padre del Buda, Padre del Islam y de todos los dioses de Egipto y todos los dioses de la India. El Espíritu Santo es el que revolotea y mueve. Pero si no hay un templo del Espíritu Santo en una creación, aunque persevere su peregrinaje, ¿por qué no está? Si no está el templo del Espíritu Santo, y digo que es una secuencia, y póngale atención los últimos 3, 4 mensajes, y que será el centro para que un feligrés o para que una creación se pueda mantener, aún la respectiva iglesia, bueno, no voy a hablar de iglesia, tu respectivo, quien te representa, budismo, islam, judaísmo, hinduismo y el cristianismo, y que queda corto porque si hablo a los infinitos, ¿cuántos templos del Espíritu Santo habrán o cuántas trinidades habrán? Solamente aquí, trinidades locales. Pero el tema es, cuando no hay un templo del Espíritu Santo en una creación, pongámoslo así, es porque está el templo oscuro activado. Y es lo que pasa hoy en día. No hay un templo del Espíritu Santo que diga, yo tengo un templo encendido, porque los cristianismos, por ejemplo, se lo adjudican solo a María. Y se olvidan que Jesús tenía un templo también. Un templo, si no hubiera tenido un templo encendido Jesús, jamás se hubiera comunicado con su superior, que no era el Dios Padre. Su superior no era el Dios Padre. En este caso, su superior era la Santa Trinidad de las Infinidades. Y voy a decir hipotético porque antes de llegar a la Santa Trinidad de las Infinidades hay un superior para que llegue a la Santa Trinidad de las Infinidades. Pero vamos a decir, cuando no hay un templo del Espíritu Santo, automáticamente es porque está bloqueado, porque está muerto y porque la puerta está cerrada a la luz, y ahí nació el templo de la oscuridad. Y en lugar de ser templo del Espíritu Santo, esto viene ya en los mensajes anteriores, está activado el templo de la oscuridad. Tú eres hijo de la luz, pero no tienes luz. Tú eres hijo de Dios, pero no eres hijo de tal como cual. Tú eres templo del Espíritu Santo, sí, pero le cerraste la puerta, y al cerrar la puerta tú dices, yo soy, para todos los que están creyendo en Dios, yo soy hijo de Dios y templo del Espíritu Santo, figurado, porque en verdad quien está en ti es el templo de la oscuridad, y no solamente está, sino activado, porque actúas, piensas, actúes y piensas como piensa la oscuridad por tener el templo activado de la oscuridad. Eso no te salva creer en Dios. Eso no te salva leer de Dios. Eso no te salva aunque comulgues diciendo amén. Porque puedes decir amén, la hostia no te va a sacar el diablo. La hostia llega a revestir y a fortalecer aquel templo que tiene luz. La hostia es el Cristo, en este caso vosotros, el Cristo vivo, pero va a fortalecer aquel que tiene un templo vivo y llega a decir, aquí vengo a darte más fuerza. Pero ese amén no dice que tú tienes un templo activado para que esa hostia, en este caso, llegue a fortalecer y a aumentar el poderío en tu templo. Pero todos dicen amén. Basura. Basura. Porque no hay un Dios para que en este caso, la hostia refuerce, reactive, aumente el poderío y haya luz y fuego en el templo. Pero el tema es, cuando no hay un templo del Espíritu Santo, entonces ¿por qué no está? Porque si no está el templo, porque tú cerraste la puerta, porque tú no tienes templo, aún cargando un templo de la luz, lo intercambiaste por activar el templo del infierno, el templo de la oscuridad con la palabra normal, el templo de la oscuridad que yo estoy en la misa, y estoy en las legiones X, en los carismáticos, y estoy en todas esas organizaciones, pero siempre con la palabra normal, porque estás directamente
con el templo oscuro y pensando que porque tú lees de Dios, porque tú predicas de Dios, porque la palabra dice, porque tú estás con Dios. Dios no está con aquellos que no tienen un templo activado, porque aquí lo está diciendo. Dios va a estar, y el ejemplo de la Santa Hostia. Dios va a ir a reforzar, Dios va a ir a dar fuerza, Dios va a ir a decir, aquí estoy para que continúes. Pero cuando entra la Santa Hostia, ¿qué es entonces lo que encuentra? Oscuridad, se apaga, lo que llegue la levadura. Porque tu Dios es vivo, pero necesita un templo vivo que le diga, bienvenido, mi Jesús en este caso. Bienvenido Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No, bienvenido Jesús vivo, dame poder, porque quiero estar guerrero para que el flechador del pecado no fleche, porque quiero aniquilar al árbol del diablo que me flecha. Quiero aniquilar ese diablo. Ya no quiero estarme defendiendo de la flecha del pecado. Quiero aniquilar a aquel que me flecha esto. Eso es. Entonces, para recapitular, es cuando no tienes un templo del Espíritu Santo, es porque en ti está activado el templo de la oscuridad, aún siendo hijo de la luz. Pero tienes oscuridad porque tú decidiste esa oscuridad. Aún siendo hijo de Dios, eso, el hijo de Dios no se complementa y no se activa hasta que tú activas un templo para su morada. Un templo del Espíritu Santo para que la morada de Dios sea ahí y tu poderío, porque no está, dije atrás, en que Dios te cuide, sino que tú cuides a tu Dios de no mezclar la oscuridad y luz, sino tu luz cada día más fuego, porque primero empieza como lumbre y después fuego que salga de tus poros, para que estorbes al infierno, para que cuando camines te odien y te calumnien, te señalen, te digan que estás loco, te digan que tú eres nadie. Y en verdad, un hijo de la luz siempre será nadie para la oscuridad, porque la oscuridad solo toma en cuenta el lenguaje de los que hablan su lenguaje de la oscuridad. La oscuridad solo toma en cuenta aquellos que están hablando el mismo lenguaje del infierno, el mismo lenguaje de aquellos que poseen templos oscuros activados, aun siendo hijo de Dios y templo del Espíritu Santo, pero aniquilado, y quien gobierna es el templo del infierno por no estar el templo activado del Santo Espíritu Santo. Entonces, cuando no tienes, y eso está no solamente aquí en este planeta, en todas las dimensiones que les estoy hablando en este momento. No voy a hablar de los 5 que menciono. Yo hablo para todas las dimensiones. En este momento este mensaje va a los infinitos universos, galaxias, planetas y aún cuadros, porque así están. Por lo tanto, si no hay un templo del Espíritu Santo activado, Dios no está contigo. Si no hay un templo del Espíritu Santo activado, no eres hijo de Dios, aun siéndolo. Porque el apellido hijo de Dios se activa cuando el templo de la morada del Dios que tú representas tiene morada para llegar y reforzarte con la luz de su espíritu. Porque aunque llegara tu respectivo Dios, no va a ir a encender una chimenea cuando ahí está oscura y está mojada y tiene petróleo. Por eso, ser hijo de Dios no es porque sea figurado. Ser hijo de Dios es activar el poderío de tu Dios. Ser hijo de Dios es tener un templo activado, fuego de su espíritu. Ser hijo de Dios no es saber y conocer de quién fue Jesús o de quién fue tu Dios. Ser hijo de Dios no tener conocimiento, porque el conocimiento es basura cuando el poderío no está. Aún tu respectiva palabra y Biblia es basura cuando el poderío de la Biblia no está en ti.
¿Por qué? Porque ¿cuántos están en las iglesias? Eruditos, títulos, legiones de María, carismáticos y pero solo con el apellido hipotético Hijo de Dios, porque no hay templos activados. Solo con el hipotético nombre Hijo de Dios, y que la palabra dice que somos templo del Espíritu Santo. La palabra puede decir verdad, pero eso se aplica en aquel hijo o creación con su respectivo peregrinaje, con su respectivo Dios, pero que esa creación haya activado el poderío de su Dios. Esa creación tiene el templo encendido de su Dios. Y en el caso del cristianismo, cuando dicen amén en la Santa Hostia, que esa hostia viva en la luz de Jesús, llegue a dar más fuerza, juego, ánimo, potestad, autoridad, para que tú sigas en guerra. Porque el que está en guerra siempre será el cuerpo. Porque, ¿por qué es que no se activa automático el Hijo de Dios? Porque tú vienes como un Dios, pero como tus padres no te prepararon, mataron al Dios, y tú te conviertes en templo de la oscuridad. ¿Y cuál es tu examen? Reactivar el templo del Espíritu Santo de tu respectivo Dios. Ese templo es el que va a ser poder, y el poder le dará el poder a tu cuerpo, a tu mente, a tu voluntad, que será voluntad no mezclada, sino voluntad de la luz. Pero ¿qué es lo que pasa hoy? Lo que pasa hoy es que todos están creyendo que porque son hijos de Dios ya llegaron, porque llegaron a un título ya, y porque ya comulgan, y porque ya van a la misa, y los diablos roncando dentro del cuerpo y fuera de sus cuerpos. Son esclavos del infierno. Van a misa, amén. Y a la iglesia, ¿qué le importa? Haciendo rutina también. Más les importa que les den el dólar que le dan. Por favor, ¿qué le importa? Son empleados para retiro. Empleados, ellos saben que no hay resurrección, ellos saben que no hay nada, ellos saben que son tibios, ellos saben que no están, ni ellos dan el ejemplo que tengan un templo del Espíritu Santo. No hay nadie. Todo es dinero basura, todo es manipulación, todo es templos oscuros activados con los títulos diciendo somos la iglesia. Y eso no va para el cristianismo solamente, va para todos. Todos. Tanto los infinitas dimensiones a quien le estoy hablando, y también a los 5 que siempre hablo. Y digo que si no hay un templo del Espíritu Santo, es automático que está activado el templo de la oscuridad. Y activado el templo de la oscuridad con buenas voluntades, con voz baja, siendo ejemplar padre o madre, amor, y que la comidita para mis hijos, y que tengan un buen futuro. Hay que preocuparse por el estudio de mis hijos. Ojalá llegue a ser el ingeniero, el doctor. Está bien, pero ¿por qué no te preocupas si su Dios está encendido? ¿Por qué no te preocupas si ya es un diablo? ¿Por qué no te preocupas que no aúlle como aúllan todos los que están en el vecindario? ¿Por qué no te preocupas si ya activó muchas cosas? Porque todo el infierno oscuro ha activado lo normal en los cuerpos de los hombres. Y ya he dicho que este es un infierno casa. Está activándose cada día en los jóvenes, en los casados, en los divorciados, y meter droga, meter esclavitudes, placeres, sexo desenfrenado, y vamos a los niños y vamos a las niñas, y el placer ya no está en los adultos, sino entre más babies, más placer. Ese es el infierno activo. Cuando no haya un templo del Espíritu Santo, como no lo hay, todos están con templos de la oscuridad.
creyendo que ya están con su Dios. Y Dios no puede estar donde hay un templo no activado. Dios está en aquellos templos del Espíritu Santo que no solamente a lo que ustedes llaman María, y yo le llamo la diosa guerrera Santa María. Ella, un templo activado, Jesús, un templo activado, y los respectivos dioses, porque si no tuviera un templo activado a su superior, no fueran dioses. Sé tú la fuerza de tu Dios, pero tener una casa para que tu Dios llegue y se active en ti. Y si eres un templo oscuro, por supuesto que aunque creas en Dios, y aunque leas de Dios, y aunque estés en la iglesia de los carismáticos, Legión de María, y estés al lado de los sacerdotes, eso no te hace que tú puedas recibir a un verdadero Dios. A ti, aún leyendo de Dios y predicando de Dios y estando en la iglesia, a ti, como tienes un templo oscuro, activado, y tú con la ilusión que estás con tu Dios porque sirves y porque estás allí y porque conoces de Dios y porque dices amén con la hostia, tú no querrás a un verdadero Dios. Jamás, jamás lo querrás. Porque tú quieres lo que te conviene. Solo querrás los dioses que no estorban. El Dios de fe, el Dios de los milagros, el Dios de amor, el Dios de misericordia. Esos dioses son los que ustedes quieren. Porque, ¿saben por qué? Porque esos dioses son cómodos. Esos son dioses fáciles. Dioses que no hay que hacer nada. Solo es dioses de ilusión. Que Dios te lo tiene que hacer todo. Dioses que Él me lo tiene que hacer todo. Esos dioses son los que ustedes les gusta. Y ahí está la iglesia. Ahí está esa iglesia. Eso es lo que tú inyectas a los feligreses. Eso es lo que usted le das. Porque ni ustedes tienen templos del Espíritu Santo. Ustedes son sotanas y todo lo demás, con títulos, pero templos activados oscuros. Y si verdaderamente fueran templos del Espíritu Santo, hubieran otro fruto. Este infierno no cambia. Pueden pasar 1000 años más y ustedes estarán peor. Pero como esto se va a encargar el más allá, se va a encargar del más allá de este planeta. Por lo tanto, les digo, mientras tú creas que solo basta los dioses de conveniencia, los dioses cómodos, los dioses fáciles, entonces, porque esos dioses no te invitan y no hay un requisito que tienes que resucitar o tener un templo activado, esos dioses de amor, de misericordia, el Dios de fe, el de milagros, eso es lo que ustedes estarán y morirán para llegar a los cielos de lodo. Ya eso es del mensaje anterior. Y solo serán diablos disfrazados con el nombre Hijo de Dios. Lo voy a repetir con todo lo mencionado, sin tener templos del Espíritu Santo y activado el templo oscuro y con la ilusión que tú tienes el Dios de amor y el Dios de misericordia y el Dios de fe. Ese Dios es fácil. Ese Dios no requiere nada. Y entonces, por tener ese Dios, solo serás un diablo, hijo de la luz, pero disfrazado con el nombre de Dios, o hijo de Dios. Es decir, serás un diablo disfrazado con el nombre Hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios, aunque te llames Hijo de Dios, y si no hay templo del Espíritu Santo activado, no figurado, serás un hijo del diablo, disfrazado con el nombre Hijo de Dios. Vivir con ese Dios disfrazado
porque tú te disfrazas de Dios, pero eres un diablo directamente personalizado, porque dice que tú eres un diablo por no tener el templo activado de la luz. Si no tienes el templo oscuro, entonces solo eres un diablo disfrazado con el nombre Hijo de Dios. Y vivir el Dios tibio, porque eso te da un Dios tibio. Y a la oscuridad, por supuesto que le alimenta que tú tengas un Dios tibio. ¿Por qué? Porque lees de Dios, vas al culto, vas a la misa, sirve a la iglesia, sos carismático, vas a las legiones, rosarios aquí, oraciones y todo eso, Dios tibio. Y los tibios dicen en tu propia Biblia que se vomitan, porque no hay nada. Son diablos disfrazados con el nombre Hijo de Dios. El Dios tibio, el Dios de la fe, Dios tibio, Dios de la santa palabra, Dios tibio, Dios de santas misas solamente, Dios tibio para aquellos fuera de la iglesia católica, cultos, legiones de María, Dios tibio, porque no tienen un templo del Espíritu Santo, son hijos e hijas, diablos disfrazados con el nombre Hijo de Dios. Pero tú dices, mi Dios es primero. Y que mi Diosito es primero. Podés estar 24 horas si quieres. Pero en verdad, cuando se trata de elegir tu Dios primero, no. Primero es tu infierno. Y tu Dios por añadidura. Y tu Dios por conveniencia tuya. Porque se trata, cuando se eligen las cosas de Dios primero, primero es tu infierno. Mórale un ejemplo. Una fiesta rosa y una santa misa, y la fiesta rosa es de tu hija y está en tantos kilómetros donde no hay una iglesia, y aunque lo hubiera la ignoras, porque es bien importante la fiesta de tu hija. Y no habla de aquella fiesta que van a ir a misa, la fiesta que solo son de reuniones porque la misa le estorba. Eso sea, primero es tu infierno. Y después tu Dios por henchidura, porque tienes un templo apagado, el templo activado de la oscuridad, es lo que posees, y no un templo activado para hacer voluntad de tu respectivo Dios. Entonces, para recapitular, tu infierno es primero y tu Dios por añadidura, y las conveniencias porque te conviene. El infierno se asegura que te quedes solamente creyendo en Dios. Y títulos. Y vamos al apostolado a sacar el título de predicar. Ay, Dios mío, el que predica basura a veces porque hablan mambo jambo. Y los mismos cuentecitos, como predica don fulanito, predica el otro, parecen moldes. Por favor. Si no, el infierno se asegura que te quedes solo creyendo en tu Dios. ¿Para qué? Para que seas su esclavo y diablo personalizado a su servicio por no tener un templo activado. Porque eres templo oscuro y activado de la oscuridad, aún creyendo en Dios y estando en la iglesia. Y eres un diablo personalizado con el nombre Hijo de Dios por no ser un templo del Espíritu Santo vivo, mente y boca de tu respectivo Dios. He aquí la revelación del representante de escalas, que me queda corto, diluyendo mensajes que me rebaja hablar de esto. Me hago tan pequeño hablar de estas cosas. Luz, 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 luz.